¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Raúl Briceño. Y yo soy Juan Torres, y aquí vamos. Aquí vamos. Bueno, Juan Carlos, nos habías prometido en un programa anterior que nos ibas a hablar sobre la conciencia. Es un tema muy interesante. Es un tema que es de suma importancia para las personas. Hay algo que no tienen claro las personas, muchas personas no tienen muy claro qué es la conciencia, en dónde está, cuál es el objeto de la conciencia, cuál es la función de la conciencia. Sí. Entonces, pues yo creo que vale la pena que nos cuentes en tu experiencia, en tu buen saber de la psicología, cómo funciona la conciencia. ¿Eso qué es? Raúl, vamos a hablar un poquito. Yo quiero hablar de este tema desde un punto de vista de la vida diaria, ¿no? Porque es un poco complicado cuando uno empieza a leer teorías y cosas por el estilo. Pero hablemos un poco de la vida diaria. La conciencia es una de las cosas más importantes, hablando en lo que viene contado de este siglo, y ha tomado mucha fuerza ese tema, porque pienso que la comunidad científica ha empezado a descubrir muchas cosas acerca de la conciencia. Nosotros siempre, o creo que todo el mundo tiene la experiencia de la vocecita interna que le habla a uno, que dicen que es la voz de la conciencia, ¿no? Bueno, la ciencia se ha dado cuenta que es totalmente lo contrario. O sea, la conciencia es pues todos los explicado así como te digo en términos de la vida diaria, es lo que hacemos todos los días. O sea, qué tan consciente uno es de las cosas que hace. Eh, no, para desfortuna de toda la gente no es tan consciente. El 95% de la gente estamos en piloto automático. Uno tiene un programa, un metaprograma grabado en su cerebro que lo lleva a actuar todos los días de la misma forma. Y uno se da cuenta, empieza a ver que Raúl Briceño se levanta todos los días de la misma forma, hace lo mismo que hace todos los días, así diga que no. Siempre la persona tiene el mismo esquema, va y se cepilla los dientes antes. Una actitud rutinaria. Sí, una actitud rutinaria. Y eso demuestra que toda la gente anda en piloto automático. Cuando yo traigo a la gente a terapia, en mi estudio, en mi práctica, le pregunto, ¿usted es consciente? Y me dice, sí, yo soy consciente. Le pregunto, le digo, cierre los ojos, ¿de qué color son las paredes del cuarto? Y la persona no sabe de qué color son las paredes, porque está actuando en piloto automático. ¿Cuántas escalas subió usted antes de llegar a ese cuarto? Y la persona no sabe cuántas escalas subió, porque precisamente pues la conciencia, si estamos hablando de consciente, un acto consciente es eso, recordar lo que uno hizo hace 2 segundos. Es la definición clara de conciencia, es el conocimiento que tienen los seres humanos de su entorno, exacto, de todo su hábitat. Esa es la definición como un poquito clara de lo que es la conciencia. Sí, la conciencia, pues estamos hablando a nivel mental. Como cualquier cuestión a nivel físico se puede entrenar, o sea, se puede desarrollar la conciencia. Hay ejercicios para eso, después ya les voy a contar unos ejercicios que se pueden adaptar y que no tienen que ser tan rígidos, pero si uno empieza a practicar esa conciencia se empieza a desarrollar y empieza a crecer, uno empieza a volver más consciente. Una de las técnicas que hay ahorita pues es la meditación. La meditación pues siempre ha existido y la gente que practica la meditación demuestra científicamente que tiene muchos más grados de conciencia que una persona. ¿En qué influye la meditación en la conciencia de las personas? Bueno, la meditación, como te estoy diciendo, es un ejercicio que te permite estar haciendo lo contrario de lo que haces en la vida normal. Uno está por lo general moviéndose sin pensar, en piloto automático. La meditación propone lo contrario, o sea, quedarte quieto pensando en diferentes cosas. Una estrategia, por ejemplo, es pensar en la respiración, concentrarse en tu respiración
y contar tu respiración, contar mientras que el aire entra 1 y mientras que sale 2, y no requiere tampoco que te quedes quieto en un lugar, o sea, puede hacerse meditación caminando, meditación activa, puede hacerse meditación mientras uno va a correr, mientras uno está en el gimnasio puede hacerse meditación, no tiene que ser, pero la meditación en sí propone poner un focus, concentrarse en algo, mientras que uno hace otra actividad. Los hindúes son muy dados a la meditación. Claro, culturas como la hindú y la china están muchos años, miles de años adelantados en cuanto a meditación. Y han desarrollado una meditación muy grande. Sí. Porque tienen técnicas como el yoga, por ejemplo, como la meditación vipassana, que es en China muy avanzada, o sea, es una meditación. Yo tuve la oportunidad de estar aquí en un centro vipassana a 2 horas de Sydney, y es un programa de meditación de 1 semana que no te permite hablar con nadie, o sea, no puedes hablar con nadie, hay muchas personas ahí, pero uno no puede mirar a la cara a nadie ni hablar con nadie. Yo creo que a ese programa no podría ir mi mujer. No, hay muchas personas que yo mismo soy una persona, yo soy una persona bastante introvertida y yo disfruto mucho meditando. ¿Sí? Meditando no parece, pero sí soy así. Y siempre he disfrutado mucho meditando y estando callado, pero cuando vos estás 24 horas sin hablar y concentrado en tu respiración, concentrado en cosas que antes no estabas concentrado, mirar la hoja de un árbol y pensar por qué está ahí esa hoja de ese árbol, por qué se mueve. O sea, vos haces eso 5 minutos, pero cuando la tenés que hacer 24 horas, o sea, está al borde de quebrarse, como puede ser determinado quiebre como si estuvieran en una pandemia. Claro, o sea, empiezan 100 personas el programa y a los 2 días hay 50. O sea, porque nadie resiste, no hablar con nadie 24 horas es muy difícil, es algo difícil. Muy difícil. Es algo muy difícil no mirar. Si vos tenés una persona, no mirar, estar siempre mirando al piso y no mirar a la persona, es algo muy difícil. Uno tiende a mirar a la persona y a ver qué está haciendo, a ver qué reacción tiene, porque cuando uno le dice... Es un reflejo natural del hombre. Uno de los principales errores de los maestros de meditación anteriormente era decir, ponga su mente en blanco, es imposible poner la mente en blanco. Sí. Yo tuve la oportunidad de estar con un chamán en Colombia. Y yo le preguntaba, maestro, ¿cuándo voy a poder manejar mi mente? Y él me dijo una frase y me dijo, la mente la vas a poder manejar cuando sean las 12 del día todos los días y no pienses en un cocodrilo rosado. Y yo no entendía el fondo de esa frase. Pues yo llegaba el otro día y llegaba a las 12 del día y yo estaba pensando en el cocodrilo rosado. Y el fondo es ese, o sea que mientras a uno le prohíben hacer una cosa, usted le dice al niño no lo toque y el niño lo toca, sí. Porque nosotros estamos programados para eso. A mí, él me dijo no piense en el cocodrilo rosado y llegaba a las 12 y yo automáticamente pensaba en el cocodrilo rosado. Yo decía, ¿cuándo voy a poder manejar la mente? Y es una manipulación. De eso se trata, o sea, de eso es la manipulación que juega la conciencia en uno. O sea, la voz que le habla a uno no es la voz de la conciencia, es totalmente lo contrario. Cuando uno habla de conciencia inconsciente, bueno, hay muchas corrientes científicas que se han enfocado en esto y que difieren una de la otra. O sea, unos tienen su... Pero lo que yo he descubierto y lo que he trabajado en mis años en psicología, en psicoterapia, en hipnoterapia clínica, que es con lo que trabajo, es que me he dado cuenta que los conceptos de conciencia e inconsciencia se cambian cuando uno habla de ellos. La conciencia se vuelve lo inconsciente y lo inconsciente se vuelve lo consciente. Juan, tú dices que la conciencia y la inconsciencia existen o no existen, que es muy relativo. ¿El psicópata tiene conciencia o no tiene conciencia? Porque es que hay que aclarar muy bien qué es un psicópata. Sí. Yo puedo ser muy amigo tuyo, gran amigo, amigos del alma, y yo jamás iría a traicionarte. Porque el día que yo llegara a traicionarte, mi conciencia me decía, Raúl,
¿cómo hiciste eso, mano? Juan no se merece eso. Juan, ¿por qué, mano? Sí. El psicópata no piensa así. El psicópata puede ser tu gran amigo, Sí. te hace el daño, te traiciona, pero él no tiene conciencia, él no tiene remordimiento. Exacto. ¿Qué es lo que pasa ahí? Él carece de conciencia, la conciencia no le va a decir, ¿está mal hecho? No carece de conciencia. Es que lo que pasa es que hay que diferenciar cuando uno habla de términos psicológicos, la conciencia es diferente a los sentimientos. Funciona con los sentimientos, Ajá. pero el psicópata sí tiene conciencia, pero no tiene remordimiento. Ya. No siente remordimiento. Hay diferentes Él términos. cree que todo lo que hace está perfectamente bien hecho. Hay el término de psicópata y sociópata, son dos cosas diferentes. El sociópata sí siente remordimiento. Es diferente, hay muchos sociópatas que tienen grados uno lo ve y uno dice, este es psicópata, pero tiene remordimiento, puede agredir a un animal, un gato, por ejemplo. Yo conocí un niño pequeñito que le disfrutaba quitándole los bigotes a los gatos, y agarraba a los gatos y los gatos le corrían al niño. Eso es una tendencia psicópata, pero y no sentía remordimiento, o sea, le encantaba gozar con ese dolor del animal. Muy posiblemente también cuando sea grande pues va a desarrollar eso, claro, con humanos. Uh-huh. Y pues ahí vienen todos los serial killers y todo eso, tienen tendencias psicópatas. Uh-huh. Pero por lo general esos psicópatas no demuestran remordimiento. Eso es psicopatía. Cuando el psicópata demuestra remordimiento es porque ya de pronto es un sociópata. Pero eso también lo vamos a hablar más adelante en otros podcasts. Es muy interesante. Ya vamos a hablar de los rasgos de personalidad. Está la psicopatía, está toda la gente que busca sensaciones, la gente que es muy abierta, la gente introvertida, la gente extrovertida. Está la gente que tiene borderline personality. Yo desafortunadamente, ya cuando uno habla, estudia eso en inglés, se le quedan esos términos, algunos términos no sé cómo se traducen al español, ¿no? Pero puedo decirlos en inglés. Ya la tarea es de los oyentes y de la gente que nos ve es traducir eso, pero en los rasgos de personalidad pues se estudia todo eso, el borderline personality, la personalidad histriónica, la personalidad esquizoide. Son diferentes tipos de personalidad y todos están muy marcados. O sea, por decir algo, la personalidad narcisista, la personalidad narcisista es la persona que siempre ve lo positivo en ella y se mira al espejo y es excelente. Pero hay dos tipos de narcisismo. O sea, hay un narcisismo activo y un narcisismo pasivo que los diferencia. Ya más adelante vamos a hablar, como te digo, de esos rasgos de personalidad en otro, para que la gente más o menos ubique en qué punto con qué personalidad se identifican, ¿no? Que muy posiblemente cuando uno habla de eso la gente dice, yo soy así. Son temas que la gente no conoce a fondo y son excelentes para presentarlos en estos programas, para que la gente entre en conocimiento de una cantidad de cosas que desconoce. Sí, pero a nivel de conciencia, como te digo, o sea, la gente uno se encuentra con que la gente no es consciente. O sea, uno se sube al auto y cuando va por la mañana llega al trabajo y dice, ¿cómo llegué aquí? O sea, ¿cómo pasé los semáforos? ¿Cómo pasé? O sea, acabé de pasar una zona de escuela que es a 40 kilómetros aquí en Australia y uno dice, ¿sería que sí pasé a 40? O ahí había una cámara y de pronto pasé más rápido. No te acordás porque tenés un programa interno que te lleva automáticamente. Eso en psicología se llama un metaprograma, o en hipnoterapia se llama un metaprograma, que es exactamente igual como si fuera un software de un computador. Y tu computador te hace levantar todos los días igual. Vos pisas todos los días el piso con el pie izquierdo. Todos los días antes de desayunar vas y te cepillas los dientes. Pero dicen que cuando uno tiene un día de malas es porque se levantó con el pie izquierdo. Sí. Y eso es muy posiblemente la conciencia. O sea, ya hay pues una evidencia científica a través de todos los años que la parte consciente funciona con los sentimientos, con
Uno de los ejemplos es, vos te acordás que estabas haciendo el 9/11, el 11 de septiembre, cuando pasó lo de las Torres Gemelas en Estados Unidos. ¿Qué estabas haciendo vos, Raúl, cuando pasó eso? En ese entonces yo estaba haciendo un part-time de limpieza en Neutral Bay. Exacto. En el depot de Sydney Buses, Sí. en Neutral Bay. Sí. Y estaba, en ese momento, eran como las 5:30 de la mañana, algo así por el estilo, cuando yo llegué a un salón y vi que todos los conductores estaban pegados del televisor y empecé a ver lo que estaba pasando. Las torres, una torre ya incendiada y todos miraban asombro y yo dije, ¿qué película será esta? Pero no había caído en cuenta hasta como a los 10 o 12 o 15 minutos de seguir viendo, fue que me di cuenta que había sido una terrorista en Nueva York, pero estaba en ese momento. Exacto. ¿Y qué estabas haciendo un día antes? Estaba preparándome para ir a ver el golpe terrorista de luces de ¿No se acuerda la gente? No me acuerdo. Porque funciona con memoria. La memoria funciona con sentimientos. Bueno, si tú me preguntas qué estaba haciendo ayer, seguramente te digo, no recuerdo. Exactamente. Los episodios que uno recuerda y de los cuales es consciente requieren un sentimiento fuerte para que uno los recuerde, para que uno sea consciente de ellos. Todos recordamos lo que pasó el 9 de septiembre, el 11 de septiembre, perdón, porque fue un choque. Claro. Fue un choque porque hubo un sentimiento de fondo y cada persona recuerda. Las personas que teníamos uso de conciencia, que uno dice así cuando ya pasa de 12, 13 años, o hay personas que se desarrollan antes, pero cuando tienen uso de esa conciencia, lo que uno recuerda funciona con tus sentimientos, con tus feelings. O sea, qué tan strong, qué tan fuerte es ese sentimiento. Si no es un sentimiento muy fuerte, es muy posible que al otro día no te acuerdes qué pasó. Cuando uno se choca en el auto, recuerda cómo iba vestido y recuerda cuál fue la cara de expresión de la persona que lo chocó o la que lo chocó a uno. Y recuerda todo, porque hay un sentimiento fuerte, es un choque interno, ¿no? Aparte del choque físico, es un choque interno también. Así funciona la mente. Y esa parte es precisamente es de esa conciencia la que hablamos hoy aquí en este podcast. Bueno, pero la gente, yo creo que el 100% de los humanos tenemos la certeza de que hay una conciencia, que existe una conciencia y que tenemos y estamos sujetos a esos actos de la conciencia. Sí. Pero yo te pregunto, ¿los animales tienen conciencia? No supuestamente. O sea, la ciencia, hay muchas cosas que se salen del control de la ciencia, Raúl. Científicamente no, pero uno se encuentra con aspectos como animales que se pueden llegar a entrenar y pueden reaccionar a diferentes cosas. Dentro de la psicología está existe algo que es condicionamiento. El condicionamiento es un tipo de poder, como una especie de poder manejar a alguien a la manera que uno quiere. El condicionamiento clásico o el condicionamiento preparado, sí. ¿No? El condicionamiento clásico habla de eso precisamente, que uno puede, hay científicos que decían, deme un niño y yo puedo hacer del niño lo que yo quiera. Lo mismo pasa con los animales. O sea, totalmente. Y funciona, el condicionamiento funciona con la, ¿cómo se dice en español? Funciona con el grado de recompensa que tenga la persona. Si uno le dice a un niño, bájeme esta cuestión, bájeme ese florero del armario, el niño alcanza y ve, bájeme el florero del armario y le doy un dulce. El niño va y baja el florero y sabe que va a tener su dulce. Y la segunda vez que vos le digas al niño, ya no le tenés que, o la tercera vez ya no le tenés que decir que va a tener su dulce. Él sabe que va a bajar el florero y va a tener su dulce. El condicionamiento con los animales funciona así. O sea, se tiene un aparatico que utilizan los entrenadores y le muestra al perro qué acción hacer y después de al perro ir le dan una galletita. Y le hace sonar Sí, el perro actúa por ese estímulo. Y le hace sonar el aparatico. O sea que el perro asocia el sonido del aparatico, que es un sonido supersónico que solo lo escucha el perro, sí,
con el dulce. Con el dulce, correcto. Muy seguramente cuando el perro escuche ese aparatico y el entrenador le diga haga esa acción, el perro lo va a hacer así no haya dulce. Pero no se puede repetir esa acción de no haya dulce muchas veces porque el perro ya va a empezar a asociar el aparatico con que no hay y no va a obedecer Por eso uno encuentra los entrenadores en un semáforo y le dice al perro sit y el perro se sienta y le da su galletita. Ese es el entrenamiento. El perro sabe que si se sienta tiene su galleta y siempre va a ser así. Pero si descubre que le dicen que se siente y no le da la galleta, él no va a obedecer. No vuelve a obedecer. No debe obedecer porque es un condicionamiento. Eso mismo pasa con nosotros, con los humanos. El condicionamiento que nos hacen desde la escuela. O sea, usted tiene que la educación está mal planteada desde ese punto de vista y eso es lo que no nos permite ampliar esa conciencia. Siempre estamos enfocados como en la película Matrix. Sí. O sea, estamos ahí como cuando uno mira, es un ejemplo que les hago a mis pacientes cuando los traigo a terapia. O sea, enrollo una hoja y hago un tubo así pequeñito con la hoja y le digo, mire por el tubo. ¿Qué ve? Y la persona me describe lo que ve, lo que la visión le está permitiendo ver por ese tubo. Veo solo un cuadro. Ahora quites el tubo. ¿Qué hay? O sea, ve toda la posibilidad que le permite ver su mirada periférica alrededor, lo del frente. O sea, no quiere decir que porque uno mire por el tubo, lo que hay en la vida es eso que está viendo ahí. Quiere decir que uno tiene esa mirada tubular, pero lo que existe afuera es muchas posibilidades, miles de posibilidades. La persona que tiene ansiedad, depresión, es muy posible que esté mirando solo por ese tubo, pero hay las posibilidades que hay afuera. Cuando la gente mira desde afuera, una persona con depresión dice que estúpida esta persona ahogándose en un vaso con agua, pero precisamente la enfermedad corresponde a eso, a que tiene una mirada tubular, solo está enfocada en un lado. Hay que ayudarle a la persona a expandir esa mirada y mirar que hay muchas cosas, ampliar esa conciencia. Todos los problemas, la mayoría de problemas fisiológicos y psicológicos dependen de un grado de conciencia. Cuando la persona empieza a ampliar esa conciencia, empieza a ver que hay miles de posibilidades de ampliarse y de decir, no tiene que ser así, o sea, no tengo que estar enfermo. Y hay miles de casos de sanaciones espontáneas cuando la persona empieza a abrir esa conciencia. Uno de los autores muy importantes de habla hispana mexicano, el científico Jacobo Grinberg, empezó a hablar de la conciencia y tiene una teoría que es la teoría sintergética, que mantiene que él decía que la conciencia no está dentro de nosotros, o sea, hay una conciencia colectiva. Y ahí viene el concepto, bueno, ya ahí se empieza a unir la parte de la ciencia psicológica, se empieza a unir con la ciencia energética, como lo hablan los hindúes, la teoría de la teoría cuántica, ¿no? O sea, que empiezan a ver los científicos que hay una red afuera, cuando habla la gente que nosotros somos todos uno. O sea, eso se ha demostrado científicamente. Tomar material genético de una persona y llevarlo a otra ciudad, mientras que hay personas sanadoras y científicos estudiando ese material genético y trabajando en ese material genético a nivel de sanación, a nivel de doctores analizando la persona está mejorando en otra ciudad. ¿Cómo es posible eso? Eso es lo que yo te digo que se sale de la explicación científica. La comunidad científica ha sido muy reacia a eso. Pero científicos como Jacobo Grinberg empezó a demostrar que eso es posible, que mientras que hay un proceso de sanación en un lado con el ADN, la persona se está sanando a 10.000 kilómetros de distancia. Y precisamente la teoría de Jacobo Grinberg habla de que hay una conciencia colectiva. Cuando muchas personas piensan en algo, en una cosa en específico, en un lugar, esa cosa empieza a cambiar, empieza a tener Pero tiene que haber un punto de motivación. Sí, claro, o sea, tiene que haber un sentimiento, por eso te decía, un sentimiento
fuerte de parte de la persona. Que si hablamos a nivel, a todos los niveles, lo que hemos hablado en los otros podcasts de aquí hacia atrás, lo que está pasando en Colombia, a nivel físico, de revolución, de protesta, eso es eso mismo. O sea, la gente ahora está abriendo un poquito más la conciencia a lo que puede pasar si a uno le dicen, elija a este personaje para el presidente, o nos vamos a dejar manejar la conciencia o vamos a cambiar. O sea, siempre están las dos opciones. Hace un momento también. Siempre están las dos opciones. Uno toma un camino o toma el otro, pero cuando uno tiene un hijo, nadie le dice tenga ese hijo. Usted decidió tenerle, pero están los dos caminos, tenerlo o no tenerlo. Usted decide tenerlo, usted sabe la responsabilidad que requiere el hijo. Y al tomar la responsabilidad tiene dos caminos, tomarla o no tomarla. Si no la toma, pues abandona el hijo. Pero tiene que tener conciencia de cuáles son los dos caminos que lo esperan si usted abandona el hijo. El no tener su hijo como apoyo en su vejez. Sí, o posiblemente tenerlo. O sea, todo depende, todo funciona así o no, por un camino o por el otro. Que es precisamente lo que demostró Jacobo Grinberg en sus estudios de la conciencia. Y que eso es algo muy misterioso dentro de la investigación de la conciencia, porque Jacobo Grinberg mantenía que, perdóname que te interrumpí, Raúl, ya ahorita no. Mantenía que el desarrollo de la conciencia no puede trascender. O sea, él decía, yo en mis meditaciones yo descubrí que hay algo, o sea, yo me voy dentro de mí, pero no puedo describir qué es, pero descubrí algo que hay más allá de esa conciencia. Algo que hay mucho más allá que no lo puedo describir. Es una ¿Podría energía, ser el alma? Puede ser. Algunas personas dicen a nivel religioso el alma, pero él decía que era algo más grande que eso, que él había estado ahí. Jacobo Grinberg, los invito a ver la historia en internet, un científico judío mexicano, desapareció en los años 80, desapareció de un momento a otro. Muchas personas religiosas dicen que trascendió a esa conciencia, pero no se sabe qué pasó con Jacobo Grinberg. Algunas otras personas dicen que la NASA y la CIA tenía proyectos con científicos muy brillantes en la época. Jacobo Grinberg, el último experimento que hizo fue demostrar un experimento de conciencia con niños, de telepatía. Había demostrado ya que un niño en México podía leer un libro en Argentina. Algo que se sale, se sale del concepto científico, sí. Y fue muy criticado por la comunidad científica por eso. Pero Jacobo Grinberg, un hombre muy brillante, decía que la ciencia no puede ser definida por el contenido. O sea, tiene que ser definida. Uno puede hacer ciencia acerca de los sombreros. De todo depende si investiga bien sobre los sombreros o investiga mal. Así debe ser definida la ciencia, pero la ciencia no debe ser definida por el contenido, y yo estoy muy de acuerdo con ese concepto. O sea, uno no le pueden definir, no pueden decir que por ejemplo la hipnoterapia clínica no es una ciencia, porque sí es una ciencia. O sea, hay investigaciones, miles de estudios de investigación científica que muestran que la hipnoterapia clínica es efectiva. Pero la comunidad científica dice que no es una ciencia, porque la medicina ha expandido una cantidad de ramificaciones hoy en día, sí, que nosotros desconocemos. Lo que tú dices, la hipnoterapia, ¿por qué no? ¿Por qué la hipnoterapia no puede ser una ramificación de la ciencia? Bueno, la ciencia no la acepta como tal, porque pues hay muchas cuestiones a favor y muchas en contra, pero la ciencia, como decía Jacobo Grinberg, no es cuestión de definición por el valor que uno le dé con un sentimiento. O sea, si alguien viene y me dice, yo voy a investigar sobre los mejores cierres que pueda tener una camisa, eso puede ser ciencia.
depende de cómo lo investigue, o sea, depende de qué tan grande es la investigación y qué tan efectiva sea la investigación. Pero no puede cerrarse uno. De todas maneras hay muchas cosas que se salen del manejo de la ciencia, o sea, se salen de la visión científica, que son inexplicables, como esta cuestión de la telepatía, como muchas cuestiones de sanaciones automáticas que la ciencia no puede explicar. Los doctores dicen, ¿cómo puede ser posible que una persona con cáncer del pulmón, al hacerle una radiografía, salga su cáncer y en una semana no salga su cáncer? O sea, como que no tuviera nada. Hay sanaciones espontáneas, remisiones espontáneas, como se le llama en ciencia. Y todo eso hace parte de ese movimiento de ampliación de la conciencia. Uno de los ejercicios que yo le propongo a las personas es contar la respiración. Para empezar a trabajar el movimiento consciente, es contar cuántas respiraciones hace. Si no puede dormir, le recomiendo eso. Contar sus respiraciones, contar cuando el aire entra 1, cuando sale 2, 3, 4, sin forzar la respiración, de una manera natural. No piensen en poner su mente en blanco, no piensen dejen llegar todos los pensamientos que lleguen a su mente y los dejan ir automáticamente otra vez. Así, de una manera natural, pero no dejen de contar sus respiraciones. Muy seguramente ese es el truco antiguo que nos decían las abuelitas de contar ovejitas. Así trabaja ese truco de contar una ovejita y visualizar la ovejita saltando. 2 ovejitas. Y al estar concentrado en eso estás trabajando a ampliar tu conciencia y te dormís. Muy seguramente al estar contando la respiración y estar focus en tu respiración, contando, llegues hasta 20 o 30 y te dormís, o llegues hasta 50 o hasta 100, o te lleguen miles de pensamientos, pero si puedes controlar, volver o sea, uno se sale de ese focus, pero cuando uno controla volver a su respiración y volver a empezar a contar desde 1 y empezar varias veces, ya vas a poder controlar el sueño. Entonces se pueden controlar muchas cosas ampliando la conciencia. Ya vamos a hablar en programas futuros de eso, pero más o menos funciona así como es un tema muy extenso y es muy interesante. Sí. Esperamos que a ustedes también les haya gustado el tema que tratamos hoy, la ampliación y el desarrollo de la conciencia humana. Queremos que nos dejen sus comentarios abajo en el cuadro de comentarios y esperamos tenerlos para próximos programas con nosotros. Yo soy Juan Torres. Yo soy Raúl Briceño. Gracias, amigos. Pulgar arriba y suscríbanse en el botón rojito. Hasta la próxima. Chao. Aquí vamos.